Bienvenidos a este programa de Tu Salud con el Dr. Howard Crawford. Muy amables por acompañarnos en esta emisión especial para el canal de YouTube de Radio Sólida HD. Muy formales, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día, cualquiera que fuere la hora. Siempre bienvenidos para estar aquí en Tu Salud con el Dr. Crawford. Hoy vamos a hablar de cómo debe comer un diabético. Un tema muy sensible y que debe ser tratado de manera profesional. Y para que todo esto se dé y para que también sigas instruyéndote acerca de todos estos temas, suscríbete y activa la campana para que recibas todos las notificaciones respecto a nuestros videos importantísimos para ti. Bueno, vamos a iniciar y entrar en materia. Esto de cómo debe comer un diabético lo vamos a dividir en algunos bloques. El primero es un poquito pesado porque trata de definir de dónde viene y cómo definimos la diabetes. Aunque al final ustedes tendrán su propio criterio. La segunda parte es una parte didáctica donde explicaremos, bueno, y cómo es que se produce la diabetes y por qué se produce la diabetes, para poder entender, pues, cómo es que debemos comer frente a esta entidad. Si las cosas, pues, va a ser de una manera agradable en la que vamos a pasar, esperemos que así sea, para entender este tema que es bastante relevante en un mundo donde el azúcar es una línea de ataque fuerte contra el cuerpo humano y donde la diabetes ha tomado una relevancia tipo epidemia a nivel mundial. Bien, vamos a iniciar entonces a definir algunos puntos acerca de, bueno, ¿de dónde sale ese término de diabetes, no? El término diabetes, como digo, esta primera parte puede ser un poquito fuerte, dura, en sentido de todo. Lo demás va a ser muy divertido, así que no se me alejen porque esto es importante. El término diabetes procede del griego diabetes, sí, pero con acento y tilde en la E, en la primera, que a su vez deriva del verbo diabaino, significa caminar, formado a partir del prefijo dia, que significa a través de, y baino, andar, pasar. Originariamente la palabra diabetes significa en griego compás, y era una metáfora basada en la semejanza del compás abierto con una persona andando, que tiene las piernas colocadas en posición de dar un paso. En patología, para referirse a la enfermedad caracterizada por las múltiples veces que la persona orina o hace micción, empieza a usarse en el siglo I después de Cristo por Areteo de Capadocia, que emplea diabetes en el sentido etimológico de tránsito, paso, aludiendo a la excesiva expulsión de orina, que era el primer síntoma conocido de la enfermedad. Se nombró la dolencia con una palabra que hiciera alusión al paso de líquido desde la ingestión hasta la micción. Es, sin embargo, el escritor romano Celso, el primer autor que describe esta enfermedad. Se nombró la dolencia con una palabra que hiciera alusión a ese paso de líquido. Y sin embargo, el escritor Celso, el primer autor que la describió, siglo I antes de Cristo, designándola con el nombre de urinae nimia profusio, flujo de orina profuso. Y observando que la orina se evacúa sin dolor y va acompañada de fuerte demacración, pues así lo tituló. Galeno, en el siglo II después de Cristo, pues tipificó, además del término diabetes, emplea la denominación dipsacom, de dipsa, que significa sed, por la insaciable necesidad de beber que caracteriza a los diabéticos. Y, oígase bien, aquí lo dice, y el término está así transcrito, diarrea de orina. Y considera que la dolencia se debe a una debilidad de los riñones. La descripción de Areteo y Galeno perduró durante varias centurias, hasta que en el siglo XVIII y XIX empezaron a incorporar las nuevas observaciones y conocimientos. A lo largo de las centurias, el concepto de diabetes era un tanto impreciso, pues el término se utilizaba con varios sentidos. En primer lugar,
se aplicaba de forma genérica para designar toda expulsión abundante de orina, sin importar el estado químico del líquido excretado ni atender a otros síntomas concomitantes. Sabíamos que hasta ese momento no se sabía qué era lo que estaba pasando, sencillamente le colocaban ese nombre. En este sentido, la palabra diabetes se usaba como sinónimo de poliuria, es decir, múltiples micciones, y asimismo habría autores que empleaban el término para denominar la expulsión de orina azucarada, descubierta, mírese usted, vamos desde el primer siglo después de Cristo y antes de Cristo, denominada ya como orina azucarada en el siglo XVIII, independientemente de su cantidad y composición. Y así pues hasta hoy, por eso se ha quedado el término de diabetes, que es el paso excesivo de líquido por los riñones. De pronto no encierra la esencia de lo que debería ser la enfermedad e invita quizá a un replanteamiento del nombre de la misma, pero bueno, así la conocemos y así ha quedado. Nuestros órganos protagonistas de esta película hoy es el páncreas y pues todos los tejidos del cuerpo, pero el protagonista principal es el páncreas. Vamos a ver un video inicial muy didáctico tomado de un canal portugués que vamos a ir observando y analizando para que ustedes entiendan pues, qué es la diabetes, porque si no entendemos qué es y cómo se produce, no vamos a poder entender por qué es que le voy a decir cómo es que se puede alimentar. Esto es muy rápido, muy sencillo y ustedes lo van a observar de la mejor manera. Vamos entonces a observar este video para todos ustedes y yo se lo voy a ir explicando didácticamente. Aquí está entonces este video instructivo y aquí tenemos para ustedes este avance de este video portugués de la Academia de Ciencia y Tecnología de San José do Rio Preto de Brasil, que presenta y explica lo que es la diabetes tipo 2, pero que sirve para entender la diabetes tipo 1 también, del doctor Paulo César Naum, producido en Virdo Studios en el año 2011. Van a hablar de la diabetes tipo 2, como le digo, que es como la causante de la acumulación excesiva de azúcar en la sangre. Los principales síntomas de la diabetes son el aumento de la sed, el aumento del apetito y el aumento del volumen urinario, que en palabras médicas se dice las 3 P, ¿cierto? Polidipsia, por el aumento de la sed, polifagia, por el aumento de la saciedad de comer, de la necesidad de comer y por el aumento de la orina. Entonces, por eso le dicen la enfermedad de las 3 P, polidipsia, polifagia, poliuria. Bien, en principio vamos así. Seguimos avanzando y encontramos que las complicaciones de la diabetes pueden ser daño en la retina, problemas cardíacos, alteraciones metabólicas, lenta cicatrización, insuficiencia de los riñones y lesiones e infecciones en los pies y también de difícil manejo de las infecciones en general. Esas son las complicaciones más frecuentes. La diabetes tipo 2 puede ser causada por factores genéticos o malos hábitos alimenticios. Pero vamos a volver entonces a entender qué es el metabolismo. Ellos le llaman gordura a la grasa y la glucosa. Todo comienza con el alimento, ¿no? Ahí tenemos precisamente carbohidratos, azúcar y grasa. Esta pasa directamente al sistema digestivo, el estómago, y pasa también a el sistema intestinal. En este sistema intestinal donde llega la alimentación se distribuye la glucosa, la grasa, que le dicen gordura a los portugueses, y la grasa viene siendo los cuadrículos, los glóbulos rojos vienen siendo los redonditos y el azúcar lo que está de azul. Hay una cantidad importante pero mínima de azúcar que llega a cebar de alguna manera el páncreas. El páncreas, ahí se encuentra una célula que se llama la célula beta. Esta célula beta es activada por 2 moléculas, una de calcio y una de azúcar, que es la que está entrando, y la activan para liberar, ahí está, libera la molécula de insulina.
estas células beta son las que están en el páncreas. Sucede inicialmente que si estas células beta también tienen defectos, generan insulinas defectuosas, pues sencillamente no va a funcionar como debe funcionar la insulina para poder ayudar a las moléculas de glucosa, que es en lo que al final se convierte en los alimentos tipo carbohidratos, ¿cierto? No se me enreden ahorita pensando qué es carbohidrato, qué es esto, qué... Ahorita vamos a entrar en ese punto y van a escucharlo de una manera muy práctica y muy sencilla. Así que solamente síganme el hilo y sigan la diversión de este excelente video. Ahí va la llavecita de la insulina junto con la grasa, glóbulos rojos y las moléculas de azúcar de la digestión. Ahí entró la llavecita de insulina, esta parte aquí es la célula, los tejidos, supongamos que es una célula muscular, y ahí va a entrar entonces en este momento la llavecita, se dirige la grasa que va a quedar en el espacio intercelular, o sea, entre las células, y la molécula de azúcar. ¿Qué va a pasar entonces cuando esta célula entra ya a la parte de los tejidos? Pues aquí nos encontramos con la superficie de una célula y tenemos aquí algunos personajes interesantes cuando va llegando la insulina acompañando el paquetado de grasa, que ya hablamos de eso en un capítulo anterior acerca de cómo era que se distribuía el colesterol y la grasa en el cuerpo. Gracias por todos los comentarios de ese video. Y también con la molécula de glucosa, lo que usted llama azúcar. Ahí se va dirigiendo entonces. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta molécula de azúcar entre dentro de la célula para generar energía. Aquí dice interior de la célula y la membrana celular, y aquí en la membrana celular hay una serie de receptores que tienen sus funciones específicas para poder permitir la entrada. Es como cuando usted va a entrar a un concierto, va a entrar a una oficina o institución, tiene que registrarse, tiene que pasar unos anillos de seguridad que determinen que de verdad usted hace parte y es confiable para ingresar dentro de la célula. No es una cosa que llega y se introduce así nada más. Lo que sí puede fluir así de esa manera tan práctica, tan sencilla, es la grasa. Por eso no se puede entrar empaquetadamente, pues se necesita que alguien la diluya. Vamos a ver qué va a pasar entonces con estos protagonistas de esta película. Ahí están. Entran los 4 diferentes protagonistas, que es primero el receptor de insulina, que uno que activa y convierte el receptor interno en una llave. No se me vayan a retirar porque esto es sencillamente una descripción y van a ver lo divertido que va a ser. Este es un sistema que descompone la grasa para que sea absorbida y tenemos aquí la llave de entrada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Veamos entonces la manera didáctica, cómo funciona este sistema. Esencialmente lo que sucede es que cuando llega la proteína al sistema de dilución de grasa, está en la membrana celular, lo diluye para que se disuelva y pueda absorberse de manera tranquila, sencilla. Entra la molécula de insulina que salió de la célula beta del páncreas, enseguida activa una proteína que la cual la convierte en una llave. Nosotros decimos la fosforila, y con esta llave pues se une a este receptor que recibe primero la molécula de azúcar y este le dice vamos a darle entrada porque sí es una molécula de azúcar. Él gira y libera la molécula de azúcar dentro. Cuando hay suficiente azúcar, estas se combinan para convertirse en un glucógeno. Es decir, es como la unión de varias moléculas de azúcar que no lo pueden entrar conjuntamente y que por dentro de la célula pueden almacenarse. Hay otras que reciben unos electrones que se generan de la energía y se convierten en una sustancia capaz de activar un sistema cíclico de metabolismo dentro de la mitocondria, que es un organelo de la célula, el cual a través de múltiples funciones, lo que llamamos el ciclo de Krebs, libera energía. Se forman moléculas de energía que son las que estallan de alguna manera para darnos toda la energía que necesitamos y la vitalidad en el día. ¿Ya vieron cómo entra entonces, cómo sale, cómo llega el azúcar al páncreas, cómo se activa y cómo se entra a la célula para que en la mitocondria se lleve a cabo un ciclo importante con esa sola molécula capaz de generar muchísimas baterías de energía para poder tener
la manera como funcionar durante todo el día, que los músculos se activen, que se muevan, que tengamos esa vitalidad gracias a esta molécula de azúcar. Seguimos entonces avanzando en esta parte segunda, donde ¿por qué se produce la diabetes? Pues si tenemos aquí varios protagonistas, entendemos entonces que cuando la llave entra aquí al sistema y vemos que este que está aquí, que es el sistema que tiene que ver con la formación de la llave que va a activar la entrada de ese receptor, pues sencillamente si no está bien configurado, vamos a terminar todos que las moléculas de insulina no van a ser recibidas. ¿Y qué puede suceder entonces? Al no activarse, llega otra molécula, no encuentra que está bien configurada esta molécula, esta proteína, y se acumula toda esta cantidad de azúcar en la parte externa de la célula. ¿Y qué pasa? Que al acumularse tampoco entran las cantidades de azúcar que hay en la sangre y se acumulan. También puede dañarse este receptor, que va a impedir también mucho antes que ingrese la llavecita, se frustra, no puede entrar, llega otra, tampoco lo intenta y se acumula tanto insulina como azúcar. Este estado es interesante porque este estado de hiperinsulinemia y de hiperglicemia es el que generalmente predispone a la formación de quistes ováricos, también esa amplia resistencia a la insulina que se da por falla de este receptor puede llevar a que se entienda por parte de las moléculas de grasa que se aumente la leptina, que es una molécula de la grasa que inhibe el sistema de saciedad, y eso hace que se acumule mucha energía en forma de grasa, y es donde se da un tipo de obesidad asociada a este tipo especial de falta o fractura del receptor de entrada de la insulina. Un poquito complejo, pero interesante. Seguimos entonces, sí, ya tenemos dos sistemas o dos proteínas que estaban alteradas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? No solamente se acumula azúcar, sino que se acumula en la sangre mucha insulina, y ese estado de hiperinsulinemia puede traer también consecuencias en otras latitudes, desde cerebrales hasta musculares, hasta renales y hasta gonadales, en el sistema de afectar el sistema reproductor de la mujer, más que todo que en el hombre. Así que eso es lo que sucede en la circulación sanguínea, porque se dañó ese receptor. También puede dañarse el sistema de trastocar, de trasladar el azúcar a la parte interna. ¿Qué pasaría? El receptor 1 está perfecto, el receptor 2 hace su labor al convertirla en una llave útil, ¿cierto? La molécula de glucosa llega al receptor externo, resulta que el receptor no abre, porque está dañado, ni tampoco sirve en la parte interna para activar la entrada. Lo vuelve a intentar y este receptor está defectuoso y se acumula la cantidad de azúcar en la parte externa de la célula. Es otra manera de cómo se acumula la glucosa en la circulación sanguínea. Al estar esto aumentado aquí en la circulación sanguínea, si ustedes recuerdan la clase de primaria cuando vimos ósmosis, pues esto aumenta la cantidad de soluto en esta solución de solvente, que es el plasma. ¿Y esto qué deriva? Deriva esencialmente en que al haber más osmolaridad, esto hace que pase el líquido de la parte externa a la parte interna, ¿cierto? Y eso también hace que usted sienta la necesidad imperante de querer diluir estas moléculas de azúcar de alguna manera. Esto envía un mensaje al cerebro a decirle, oiga, necesito agua para poder diluir este azúcar que está aquí y poderla sacar por la vía urinaria. Eso es lo que sucede, por eso toman tanta agua y por eso también tienen muchísima hambre, porque al no convertir lo que la glucosa quiere para poder tener energía, el cuerpo se debilita por no tener la energía que necesita, pero en realidad no es que le haga falta por la digestión, sino que como no ingresa, queda circulando en la parte sanguínea, y esta circunstancia lleva a que usted sienta un nivel muy importante de sensación de hambre, como si no hubiera comido, pero es porque la célula no ha llegado
no ha recibido la molécula de energía correspondiente. Resulta que cuando las moléculas de grasa también se acumulan, llega un momento en que se agota el sistema de dilución, que sería el otro protagonista que pierde precisamente la iniciativa, y esta acumulación excesiva de grasa evita que entre las moléculas de insulina y de glucosa. Esto es lo que pasa también en las hiperinsulinemias. Cuando esto aumenta, las moléculas de grasa también aumentan porque no hay un control en las células que generan la grasa, ¿cierto? Esta grasa, increíblemente, les explico, no es la grasa de la dieta. Esta grasa también tiene que ver con la grasa que se fabrica a nivel interno, y eso fue tema de un programa anterior. Bien, sigamos entonces viendo que también cuando hay obesidad aumenta la cantidad de insulina, aumenta la cantidad de azúcar, y esa cantidad de grasa o triglicéridos y también de no colesterol, sino triglicéridos puede afectar, y la persona termina agotada, débil y bueno, afectada en toda su economía corporal. Bueno, pero vamos a ver cómo se convive con esta diabetes tipo 2. El tratamiento de la diabetes tipo 2, eso consiste esencialmente entonces en controlar los niveles de azúcar y de grasa en la sangre, y hay que tomar medidas respecto a esa circunstancia. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer para poder resolver esta circunstancia. Esencialmente la alimentación debe ser balanceada. Frutas, proteínas, un poco de fibra, nada de almidón, nada de grasa, nada de azúcar, y con esto y una buena práctica de ejercicio matutino de 20-30 minutos solamente, y también dejar de fumar o los vicios que usted tenga que afecten al cuerpo, acompañado de un buen control médico, nos lleva a que la grasa, el azúcar y la insulina estén controladas y desaparezca rápidamente los síntomas y nos lleve a tener un mejor estado de vida. Esencialmente eso es lo que les podemos informar acerca de las causas por lo cual se produce la diabetes y las causas por las cuales nos vemos afectados en nuestra economía corporal. Ya sabiendo entonces qué es lo que está sucediendo con esta situación de la diabetes, pues, y por qué se produce y dónde pueden haber el daño, que puede ser tanto en el páncreas, en la célula productora de azúcar, tanto en los receptores de la célula internos o externos, o tanto en el metabolismo de las grasas que se ve alterado. Si ya sabemos todo esto, pues podemos también intuir qué es lo que podemos nosotros lograr respecto a una situación de control de la dieta. Vamos entonces, ya teniendo las herramientas, a dilucidar qué podemos hacer respecto a esta circunstancia. Vamos al tablero. En el tablero que tenemos nosotros, pues podemos observar lo siguiente. Nosotros tenemos, vamos a escribir acá nosotros tenemos, vamos a ver, supongamos que esta tabla, y nosotros, esta es una línea y otra línea, así de sencillo, así como se ve. Supongamos que es el nivel de saciedad, o no el nivel de saciedad, el nivel en el cual una célula puede determinar que puede activar los sistemas de contrarregulación de la cantidad de azúcar que ingresa. Supongamos que es así todo torcido como se ve, no importa, ¿cierto? Supongamos que es ese. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Supongamos que ya entró el alimento, la comida entró, subió la cantidad de azúcar en el cuerpo, y por mucho que pase el tiempo, ¿cierto? Supongamos que este es 1 hora y aquí tenemos 2 horas. Por mucho que pase el tiempo, el sistema del cuerpo humano está diseñado para que a las 2 horas exactamente después de haber terminado de comer, los niveles de azúcar comienzan a bajar a un nivel pues ya aceptable, que puede estar alrededor de los 70, 110, y se estabiliza con el sistema interno. Cuando no hay ingesta, él va a tomar del sistema interno y se va a quedar más o menos en un nivel promedio, ¿cierto?, entre 70 y 110 miligramos por decilitro, ¿cierto? Este es el nivel en el que se va a encontrar.
¿Qué pasa entonces en esta situación? ¿Qué le pasa entonces a el diabético? Esencialmente, ¿cómo se ve afectado el diabético en este caso? Vamos entonces a observar lo siguiente. Vamos a escoger otra línea diferente, puede ser esta. Y el diabético lo que pasa es que comienza a alimentarse y el sistema de contrarregulación no funciona. Es decir, los niveles de azúcar en la sangre se quedan por las causas que ya hemos visto, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre esta circunstancia? Vamos a ver entonces. Ya lo acabamos de explicar, ¿cierto? Con los muñequitos que ustedes vieron, la explicación que le acabamos de dar. Entonces, cuando usted le mandan a hacer una glicemia en ayunas, usted viene generalmente de un ayuno, o sea, usted comió, supongamos, a las 7 de la noche, el día anterior. Usted duerme toda la noche y se despierta, digamos, a las 6 de la mañana. Más o menos aquí hay 11 horas. No, 7 de la noche, sí, más o menos 11 horas que no come, no se alimenta. Se durmió a las 10, 11, 12 de la noche, pero si no comió nada más, generalmente tiene 11 horas que no se alimenta. Durante este lapso de tiempo, pues el cuerpo no ha recibido alimento y le ha tocado pues venir con un sistema estabilizado junto con la alimentación que ya tiene y el almacenamiento que tiene la célula. Resulta que cuando usted le mandan a hacer una glicemia en ayunas, usted debe tener el nivel promedio, que ya definimos, entre 70 y 110 miligramos, porque ese es el sistema de mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre para decir que todo va muy bien. Pero resulta que usted se hace una glicemia en ayunas y de entrada le salen 200. Ese paciente de entrada ya se sabe que este paciente es diabético. No hay más nada que hacer. Una glicemia básica en ayunas, 280, 200, ya estaremos hablando de un paciente que se le diagnostica que no tiene bien su sistema de contrarregulación y su nivel de azúcar amanece por acá, por encima del nivel promedio. Es decir, un paciente que ya viene afectado y que no está manejando bien los niveles de azúcar. Este paciente es diabético, diabetes mellitus, diabético, ¿cierto? Hay que establecer si es diabético tipo 1 o tipo 2, que es el tipo 1 es el que le falta la insulina totalmente, ya no tiene insulina porque la célula beta, aquella que vimos que abría la boquita y que sacaba la insulina, ya no produce más insulina. No es problema de receptores en la célula, sino que ya no produce más insulina. Así las cosas tenemos, damas y caballeros, que por eso a usted le mandan a hacer a veces una glicemia, no solamente en ayunas. Supongamos que en ayunas usted tuvo una glicemia que se consiguió y estaba por acá en 125. Pues una situación que para muchos médicos estrictos ya consideran una situación de diabetes como tal y comienzan a tratar al paciente con algo de ejercicio, ahorita explico por qué, y dieta, y le hacen una glicemia postprandial, es decir, mandan al paciente a que desayune. Al mandarlo a que desayune, el paciente sube sus niveles normales, pero ¿qué pasa? A las 2 horas le dice que regrese este paciente para ver cómo están los niveles de azúcar. ¿Qué pasa? Que a las 2 horas, como habíamos dicho, ya los niveles de azúcar deben estar en su nivel contrarregulado. Pero cuando ya le dieron una carga de azúcar y a las 2 horas estos niveles están por arriba, como en 200 y tanto o 180, este paciente ya definitivamente se cataloga como diabético. Así es. ¿Cómo se diagnostica esto? En esencia, pueden haber algunas variaciones. Bien, ¿cuál es la bondad que hay en el ejercicio y en la dieta? Hombre, si todo en el cuerpo humano, para que sepan cómo está tan bien hecho nuestro cuerpo humano, si todo nuestro cuerpo humano dependiera de la insulina, pues los diabéticos vivieran totalmente descerebrados en el sentido de que no tienen conexiones y no tienen alimentación por la cantidad de azúcar que necesita el cerebro. Estos pacientes vivirían, no, el término no es descerebrado, sino que vivirían totalmente con una capacidad cerebral casi nula, porque cuando se le baja el azúcar el cerebro no. Entonces, ¿qué dicha existe que nos dio nuestro Señor?
y es que ni el cerebro ni los músculos necesitan de la insulina para poder ingresar a la célula. Y entonces, si no necesitan de insulina para ingresar a la célula, ¿qué sería lo bueno en una persona de pronto sedentaria o una persona que definitivamente pues no es que esté estudiando ni esté tratando de usar mucho el cerebro en cuestiones de alta capacidad y requerimiento de pensar? Pues ¿qué pasa con esta persona? Pues si el músculo no necesita de insulina para poder que ingrese el azúcar, ¿cómo podemos hacer que nosotros ese azúcar que está afuera ingrese? Pues la célula dice, yo estoy bien, yo no necesito en este momento que tú te despertaste 5, 6, 7 de la mañana, no necesito azúcar. Pero ¿qué hacemos? Y le mandamos al paciente a que trote o camine sencillamente una caminata matutina de 10, 20, 30 minutos, una caminata ligera en un sitio adecuado para trotar o para caminar ligeramente, y eso hace que aumente el requerimiento de energía del músculo. Y el músculo actúa como una esponja que se chupa, por decirlo así, el exceso de azúcar, ya que no se necesita de la insulina, y de manera natural usted obliga a ese azúcar que está en exceso con la que amaneció a que entre a los músculos de manera que no necesita de la insulina para eso. ¿Correcto? Por eso se manda a hacer ejercicio, porque el ejercicio como tal ayuda a que ingrese el azúcar sin necesidad. También los riñones, hay partes de ellos que no necesitan de la insulina. Así las cosas, por eso es que se manda ejercicio. Y la dieta en estos pacientes que tienen una cuenta de glucosa limítrofe. Ahora sí, hablemos de lo que nos interesa y lo que ustedes vinieron a buscar acá, de la dieta. El diabetes, ¿usted cuántas veces al día come? ¿O cuánto dice el libro de que nadie ha escrito, que cuántas veces al día debemos comer? Los adultos. Dicen que debemos comer 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Algo impuesto por la cultura, pero que no es algo que tenga una explicación médica racional. Porque uno cuando está adulto come cuando tiene hambre, sencillamente, o cuando lo necesita en verdad. Pero bueno, partamos del hecho de que se come, como dice todo el mundo, 3 veces al día. Bien, el diabético, ¿cuántas veces al día cree usted que debe comer? El diabético debe comer no 3 veces al día. Para mi concepto, el diabético debe comer 6 veces al día. Ustedes dirán, caramba, lo va a matar, sabiendo qué es lo que hay que comer. Y mire lo que le voy a decir inmediatamente. ¿Cómo saber ustedes qué es lo que hay que comer? Los alimentos de color blanco, porque a la gente no le gusta que tú le hables de carbohidratos, de proteínas, de minerales. Los alimentos de color blanco o amarillento, todos esos alimentos tienen azúcar, excepto la clara del huevo. Todos los alimentos blancos son de alto contenido de azúcar. Piensa en el que quiera: arroz, yuca, ñame, plátano que es amarillento, ¿cierto? Queso, leche, todo lo que es blanco tiene un alto contenido de azúcar. No, que hay leche deslactosada, que le quitan el azúcar de la leche. No, ahí está también otros elementos que son favorables para la producción de azúcar. Entonces, todos estos alimentos blancos no se deben privilegiar. Deben ser la porción más pequeña del plato. Ahí controlamos entonces el nivel de carbohidratos. Lo que es ajeno al color blanco es el verde y el color de las carnes y de los granos o legumbres. Háblese de lentejas, de frijoles, de garbanzos, de arvejas. Todo eso son ricos en proteínas, no tienen azúcares. Proteínas. Los granos son los grandes amigos del diabético. Así las cosas, ¿por qué? Porque regulan bien el sistema digestivo, que es un gran modulador del sistema inmunológico, y también ayudan a las defensas, y también nos dan saciedad junto, ojo, con una porción normal y sin miedo de la grasa que ingieres, porque la grasa que se produce en exceso, que le hace daño al cuerpo, es la que se produce
precisamente por la falta y la sensación de falta de ingesta o por el exceso de azúcar, perdón. El exceso de azúcar es el que produce el exceso de grasa interna, pero no la grasa que ingieres per se. Ya eso lo explicamos en un programa anterior. Entonces no le tengas miedo a la grasa en el sentido que eso es lo que te va a dar una saciedad y te va a ayudar a controlar los niveles de carbohidratos. Pero ¿cómo controlas entonces tú? Bueno, vamos a terminar este primer punto. Porción pequeña de una comida de los alimentos de color blanco. Es la porción más pequeña del plato. Llámese arroz, llámese ñame, yuca, lo que sea. La porción más pequeña del plato. Una porción más grande puede ser la porción de granos. Y una porción promedio puede ser la de verduras. Y otra porción puede ser la porción de las carnes, que tiene que ser una porción, el tamaño del puño, perdón, la mano así ampliada, su mano, la porción de carne del día de su mano es la mano suya. Eso es lo que tiene permiso a comer de carne en el día, pero ojalá que no sea todos los días. Ojalá que se privilegie el pescado, las carnes blancas. La mejor carne para comer es la carne de cerdo. No le tenga miedo. Es una carne blanca. Y el panículo adiposo, pues normal, tampoco exagerado de grasa, que le va a dar saciedad. Eso es triglicérido, eso no es colesterol. Recordemos que en un programa anterior vimos que el colesterol está en la carne magra, no en la grasa. Pero ¿cómo regulamos nosotros la cantidad de comida? Porque a veces decimos, yo voy a quedar con hambre. Pues todo eso se regula, porque es que tenemos que quitarnos el chip de que tenemos que quedar hastiados para sentir que en verdad comimos. No es necesario, no es necesario. Entonces yo los invito a que tengamos en cuenta esto que les voy a mostrar acá. El plato de comida que generalmente usted usa, cambie este plato. Porque si le sirven en este plato, usted siempre va a ver qué le falta y que se va a sentir psicológicamente y que está comiendo tan poquito. Cámbielo por un plato pequeño o una porción pequeña donde usted sienta que se llenó la porción y sienta que es suficiente. Ahora tampoco me va a hacer esta trampa. Al ras, por lo menos, y aquí cabe una porción suficiente para usted. Porque si usted le sirven en algo así, usted siempre va a ver que no fue nada. Pero sírvase una porción pequeña, que no pase de aquí. Esto ayuda a que la medida de lo que le dije, del color blanco y de los otros alimentos que son ricos en proteínas y un poco de grasa, le ayuda a llegar a la saciedad y usted regule mejor las circunstancias. Ya sabe entonces que lo que produce azúcar son los alimentos de color blanco. Quiere decir que lo demás lo puede regular usted. Y esta porción, este platico es un salvavidas. Porque usted con este platico hace una porción en el desayuno, a las 2 horas la otra porción, a las 11:30 la merienda, a las 12:30 esta porción del almuerzo, a las 3 de la tarde esta porción de lo que faltó del almuerzo y después a las 5:30 para 7 la porción de la cena, en lo que yo le dije. Y ya en la noche frutos secos, pistachos, maní, almendras secas, no la almendra esa dulce que se ve por dentro, almendras, granola, maní de ese manimoto que dice también, muy bueno, estoy haciendo de la publicidad, pero bueno. Si quiere sopa, una porción de sopa. Aquí le muestro este vasito aquí todo curioso. La sopa no puede ser en el plato hondo aquel. La porción de sopa y una porción del almuerzo, lo que es la parte sólida. Parte sólida aquí y la porción de sopa. Usted sabe que a las 2 horas tiene permiso para repetir. Y recuerde que no es necesario sentir que ya se bloqueó hasta el cerebro con la hartura que se pegó, por decirlo así, para decir que ya está satisfecho. No, eso es una cultura que nos vendieron, pero que eso no es necesario. Hay que sencillamente llevarle al cuerpo un requerimiento energético acorde, nada más. Y el cuerpo se va regulando. El estómago es como una mochila de nylon. Hay gente que come tanto que tiene ya el estómago así de grande que si no se llena a un nivel, manda un nivel de saciedad negativo y la gente hasta que no se llene y siente el peso del estómago, el cerebro dice, hey, ya estuvo bueno. Pero así como una mochila de nylon para expandirse por la exageración de comer y comer y comer, también se encoge, tiene memoria. Y al lograr reducirse porque usted ya reguló
las cantidades de la manera correcta, va a llegar un punto a los pocos meses de hacer esto que el estómago, ya encogido al nivel que ya usted lo llevó, va a alcanzar también un nivel óptimo de saciedad junto con la grasa que usted no le va a negar al cuerpo consumir para que el cerebro sense que ya estuvo bueno. Así es. Le he hablado de calorías, le he hablado de proteínas, le he hablado de minerales, le he hablado de galleta turca, le he hablado de porciones de sándwiches. No, coma lo que quiera, pero regule los colores para que regule también los carbohidratos. Niéguele una porción grande a los colores blancos y aliméntese como usted lo desee y verá que así puede salir adelante con la dieta del diabético. Y no se siente discriminado de que ya no puede comer aquello, de que no puede esto. Bueno, endulzar los alimentos. Pues cuando usted consume frutas no es necesario casi que endulzar los alimentos. Pero si una porción, viste que el azúcar es blanca, ¿cierto? Ahí está, carbohidratos puros, ¿cierto? La yuca es azúcar en pasta. Ojo con la yuca. Ojo con la yuca. No que no la coman, una porción pequeña es suficiente, porque eso es como empastar una libra de arroz en una barra energética. Una porción aquí es casi que una libra de arroz de la yuca. Entonces, usted lo que tiene que hacer para endulzar sus alimentos, puede utilizar edulcorantes, que yo no me gusta mucho, pero puede comenzar a tratar de consumir los alimentos tipo fruta, ¿cierto? Negarse totalmente a las bebidas gaseosas que tienen un altísimo contenido de azúcar y las comidas rápidas. Eso es un veneno tremendo porque eso dispara el azúcar a niveles altísimos porque es una carga impresionante de carbohidratos. Entonces no es necesario llegar a ese punto, puede comer tranquilamente, pero si quiere una comida rápida un día, pues lo puede hacer. Y eso de que voy a comer una porción grande, yo voy como diabético, me voy a comer una sola vez, pero voy a comer que quede listo. Eso no es válido. Porque pasa lo que le dije ahorita, la curva se va hasta el nivel tan alto que no va a alcanzar porque no tiene cómo contrarregular el nivel de azúcar para llegar a un nivel adecuado. Así que se va a negar la posibilidad y va a tener siempre el azúcar en niveles supremamente altos. Entonces eso no depende de que solamente coma una vez, sino de saber comer las porciones pequeñas, en platos pequeños, en pocillos pequeños y cuidándose del color blanco. Ojo, color blanco o amarillento de las comidas, excepto la clara del huevo, que es albúmina, que es una proteína. Sencillo, ¿no? Bien, amigos, de esta forma, pues creo yo que hemos evacuado lo que tiene que ver con el cómo debe comer un diabético y entender ya este proceso de la diabetes. Increíble, 50 minutos hablando con ustedes acerca de esto, pensé que iba a ser más corto. No se te olvide suscribirte y activar la campana en nuestro canal de Tu Salud con el Dr. Crawford. Me agradó mucho que compartieras conmigo este momento y espero haber sido de utilidad. Qué buena noticia para el diabético, saber que no es un ser extraño ni tampoco un extraterrestre. Es más, comienzo con lo que dije al principio. Si todos comiéramos como debe comer una persona, comiéramos así y no nos enfermáramos tanto. Porque todos pecamos al comer azúcar, sencillamente porque no somos diabéticos, pero que nos llevamos de pronto por delante la cantidad de insulina que puede generar las células beta del páncreas, que ustedes vieron que abría la boquita, y pueden salir defectuosas en un momento dado y podemos terminar siendo diabéticos porque también se escasea la producción de insulina. Se pueden acabar. Entonces, mejor regular los niveles de azúcar y si todos comiéramos como come la persona así, diabéticos, nuestra salud fuera muchísimo mejor, definitivamente. Así que, señor diabético, no tiene que negarse a nada. Tiene que regular cantidad y calidad de acuerdo al color. Ojo con el blanco, privilegie los otros colores y regule las porciones. Nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad a través de Radio Sólida HD en Tu Salud con el Dr. Crawford. Les hablamos entonces con mucho cariño y los esperamos para una próxima oportunidad aquí en este canal con ustedes. Con permiso.